considero una amiga desde hace muchísimo tiempo, sino presentar un libro de Drújula Ediciones. Os voy siguiendo y, aunque ahora no tengo mucho tiempo para leer, es cierto que os voy siguiendo y que tengo muchísimas ganas de ponerme a la tarea. Pero este sí lo he leído y ha sido un libro que no me ha dejado indiferente porque no he podido dejarlo. Lo empecé cuando me lo dio Juan hace una semana y no he podido dejarlo. Me quedan unas cuantas páginas para terminar, pero me encanta dejar los libros que me gustan muchísimo para ver el desenlace final. En fin, yo voy a hablarle de Juan José, de mi amigo Juan José Gallego Tribaldo. Él ha dedicado toda su vida, 40 años al menos, que es casi toda tu vida, porque eres joven, a la enseñanza, más de 40 años. Ha impartido clases de lengua y literatura en distintos niveles, en un largo peregrinar por centros de Extremadura, ha estado en Murcia, en Ronda y Granada, donde hace 3 años se jubiló en el Padre Manjón y el año pasado de la UNED de Ronda como profesor tutor asociado. Allí me invitó a dar una conferencia que ya contaré en otro momento. Su primera publicación, Ortografía Práctica del Español, la hizo a principios de los años 80. Importantísimo estudiar ortografía. Hoy, que por ejemplo los teclados predeterminados nos hacen tan difícil a veces poder escribir con propiedad y que tantas malas pasadas nos juegan. Importantísimo este libro. Yo no sé si se habrá vuelto a editar o si se podrá localizar. Sí, bueno. Otras publicaciones. La obra de Juan José está enfocada, yo desde que lo conozco, pues ha habido figuras importantísimas, como ha sido Federico, que no necesita apellido. Federico, su primera obra sobre Federico a la luz de su centenario, un romancero sobre la vida y obra de García Lorca, en 1998. Un segundo libro, también sobre Federico, un audiovisual sobre el mismo tema y que también se representó en numerosos escenarios de la geografía andaluza. Se llama Conocer a Federico. Luego, un libro de poemas de diversa temática y métrica, desde el endecasílabo en el soneto al octosílabo en el romance La acacia del Macabé. ¿Es Macabé o Macabe? Macabé. Pues porque yo lo he buscado para hacerlo bien aquí en la mesa y no sabía si era Macabe o Macabé, porque al estar en mayúscula no lo sabía. Pero bueno, La acacia del Macabé. Esto lo publicó la Asociación de Amigos de la Cultura de Lorca. Y luego una obra impresionante, La Pasión del Señor en la Calahorra, porque Juan José, oriundo de la Calahorra, siempre ha mirado a su tierra, y ha mirado a su tierra con muchísimo cariño. Entonces, actualización corregida y prologada de un texto dramático del siglo XIX, donde él mira a sus orígenes y recrea sus recuerdos. Aparte de Federico, otra figura importantísima en su vida ha sido Cervantes, este año de tanta actualidad. Cervantes y Don Quijote o La libertad como proyecto de vida, ensayo didáctico para alumnos de secundaria sobre la biografía y obra de Miguel de Cervantes. La boca del infierno, una novela juvenil publicada por Zumaya en 2010, recuerdo. Y una obra donde queda de manifiesto la vinculación que tiene Juan José con Ronda. Yo he dicho antes que a mí me invitó en 2 ocasiones a dar una conferencia y un curso en Ronda, y tengo récord de falta de asistencia porque mi conferencia coincidía con una final de fútbol y fueron 3 personas. Entonces, una de ellas, otra no. Bueno, sí, pero una de ellas, y eso yo siempre lo recuerdo. Entonces, él escribió un libro
interesantísimo que se llama Ronda para los niños. Es una guía didáctica sobre la ciudad de Ronda, editada en español, en inglés y en japonés, y que está teniendo un éxito impresionante. Juan Gallego ha dirigido y coordinado numerosos cursos en diferentes CEPs de Murcia, Málaga, Granada, en la UNED, divulgando asimismo sus artículos y en variadas publicaciones sobre pedagogía y literatura. Ha ejercido de conferenciante ocasional, yo no creo que tan ocasional, muchas veces, y colaborado igualmente en distintos medios de comunicación. Tiene en su haber diversos premios literarios, pero es muy humilde y no hace referencia a ello. Vamos a ver, y si hablamos de literatura, no se puede dejar, yo no voy a dejar de mencionar a su hija Brígida, porque es mi amiga y porque la quiero y porque no la veo por aquí, porque está en Madrid, ¿no? Está trabajando en Madrid, y yo lo he conocido a toda la familia, una familia de artistas. Yo conocí primero a su mujer, a Brígida, porque es la voz suave y magnífica que nos dice en Onda Cero qué es lo que ocurre culturalmente en Granada. Luego ya conocí a Juan, y Brígida confió en mí cuando Brígida dirigió la revista Vivir Granada. Ella confió en mí, y yo, mientras que esa revista se estuvo editando, que la publicaba El Ideal, yo le escribía todos los meses un artículo que yo todavía he releído algunas veces con mucho cariño, porque lo hice con mucho entusiasmo, y además era lo único que he escrito que no fuera de viajero. Entonces, sí, le tengo mucho cariño. Pues, retomando el tema de Brígida Gallego, pues ha sido recientemente autora de una trilogía que están teniendo un éxito impresionante, una trilogía con nombre de mujer: Isabel de Solís, Soraya, la cristiana que se convirtió en sultana en el reino nazarí de Granada y que ya está en su 5ª edición, La perla de Granada, la vida de una poetisa de la época almorávide y almohade en Granada, y Juana la loca, la reina que nadie amó, la desdichada Juana I de Castilla, que tanto amó y tanto padeció y tanto penó. Por cierto, este último ha sido uno de los libros más vendidos en la reciente Feria del Libro de Granada. En su labor de creación también ha escrito diversos cuentos para niños, como Boabdil, la emperatriz Eugenia de Montijo y otros. Y claro, si hablo de Brígida, no puedo dejar de mencionar a otro de su hijo, el gran pianista y compositor Juan Gallego Coín, ahora lejos de Granada, pero impartiendo clases de perfeccionamiento pianístico en Londres y Cataluña, dando a la vez conciertos por todo el mundo. El próximo en España será el día 16 de junio en Madrid, donde tocará en concierto didáctico su suite Alhambra, día antes de desplazarse a Jordania y a los Emiratos Árabes. Como veréis, una familia de artistas con un gran patriarca. Entonces, ahora, de la novela no voy a hablar yo, ya os he dicho que me ha apasionado, que me está apasionando, pero sí quiero decir, haciéndome eco de las palabras de su autor. Él dice: uno de mis objetivos es evocar la nostalgia en las personas de mi generación. Querido Juan, en lo que a mí respecta, lo has conseguido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a mi amigo Juan José el que haya tenido la distinción de invitarme a la presentación de este libro. Para mí ha sido una tremenda satisfacción el leer la obra. Ahora veréis que la he leído rápido y pronto, porque la obra engancha fácilmente, ¿no? Y luego, pues efectivamente, como decía Miriam antes, me ha trasladado a una etapa de mi infancia. La novela está ambientada en los años 58 y 59, un año, desde julio del 58 a junio del 59, en una etapa de mi vida en la que yo tenía 9, 10 años, y que, bueno, ha servido para que rememore también toda aquella etapa
que parece estar en la nebulosa de los tiempos, pero que ahí queda, ¿no? Bien, y sin más voy a empezar a presentar lo que yo he captado en la novela. Solo una persona cargada de experiencia, de inquietudes y de valores es capaz de escribir un libro tan complejo, tan rico y tan lleno de vida como el que ha realizado Juan José Gallego Tribal. Enhorabuena, Juan José. Has escrito un libro que, además de ser ameno, yo lo he leído en 2 sentadas por la amenidad de sus páginas, es una obra magnífica, por la sensibilidad que denota en el tratamiento del paisaje, el pulular de la vida, la representación de fiestas y costumbres, y sobre todo por la perfecta caracterización de los personajes que aparecen en la obra y que tienen una coherencia de comportamiento muy similar a la que lograban los de Galdós. Conocí a Juan José hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes, y ya desde entonces se observaba en él su afán por participar activamente en el mundo. Juan José nunca quiso ser, como tantos hay, mero observador de la realidad, sino actor vivo de un mundo que, si tú no lo moldeas, te lo terminan construyendo otros. Y por eso ha sido muy buen profesor, preocupado por sus alumnos, por su desarrollo intelectual y cultural, pero también por su desarrollo humano. Un profesor que siempre tuvo claro que enseñar es básicamente educar, conducir, abrir caminos de ilusión, de esperanza y de justicia a los que nos han encomendado. Además, como miembro activo de la sociedad donde vive, junto con otros hombres y mujeres inquietos e inquietas, muchos de ellos estáis aquí esta tarde, han desarrollado una serie de actividades culturales de todo tipo, en torno sobre todo al Instituto Padre Manjón, de grato recuerdo para todos ellos. Profesores, hoy nos acompañan ilustres profesores del Instituto Padre Manjón. Yo tuve la suerte de ser alumno de aquel centro, ¿verdad? Pues digo que este grupo de profesores, sobre todo, y de amigos con inquietudes intelectuales, han sido capaces de organizar actividades musicales, teatrales, pedagógicas, formativas, etc. Él, yo creo que ha sido y sigue siendo el profesor para el que nada de lo humano le es ajeno. Homo sum humani nil a me alienum est, que decía Publio Terencio, el africano, en el siglo II a.C. Por eso Juan José, además de un hombre bueno, es un hombre que lucha, sabedor, como lo sabía Don Quijote, de que lo heroico de los hombres no está en sus grandes victorias, sino en perseverar en la fe para cumplir la misión encomendada. Nos encontramos ante una novela de carácter realista, que desmenuza la vida de un pueblo del norte de nuestra provincia durante un largo año del posfranquismo, julio del 58 a junio del año 59, siendo fiel a lo que ve y observa, sin ocultar nada de una realidad dura, opresiva y cargada de insinuaciones y verdades a medias, que aparenta normalidad, pero que por dentro sufre y se desmorona. Es la España rural de una época dramática de nuestra historia que el autor, fiel conocedor y mejor observador de ese mundo, nos lo ha plasmado de manera excelente. Habría que acudir a páginas de autores realistas españoles de la talla de Sánchez Ferlosio con su jarama o Los Bravos de Fernández Santos para encontrar la fuerza dramática que las páginas de este libro encierran. Pero junto al dramatismo y la fuerza narrativa de lo contado, hay una actitud en el narrador que nos sorprende. Permanece neutral y alejado del acontecer de sus personajes. La novela se va haciendo sola, fruto del diálogo y de la vida contradictoria de sus personajes, y son ellos, nada más que ellos, los que construyen y modelan su futuro. Los personajes toman vida por sí mismos, se escapan al control del que los guía, su autor, y éste permanece al margen, en una actitud que nos retrotrae a la misma que observábamos en la aparente neutralidad de la novela vanguardista de Martín Santos, Tiempo de Silencio. Aunque por el libro desfilan todas las actividades agrícolas propias del medio rural
Las fiestas en las que el pueblo se implica y las costumbres y tradiciones de los aldeanos, en su cotidianidad la gente tiene unos problemas que no trasluce y que les terminan aniquilando. En plena etapa posfranquista los enfrentamientos existen, aunque estén larvados, y de vez en cuando afloran. Hay mucha libertad y poder para los triunfadores que se sienten con derecho a todo y que pueden imponerse y humillar sin cortapisa alguna a los perdedores, que son muchos y que se saben observados y examinados constantemente en un mundo en el que sus valores no pueden traslucirse. Es lo que les pasa al maestro del pueblo, don Federico, y al médico don Félix, que aunque cultos y con ideas frescas y renovadoras, se preocupan por no mostrarlas en medio de un ambiente de criterios y costumbres aficiantes, donde prevalecen las ideas del alcalde y las de los que son fieles al régimen. Además de los debates tan sabrosos que aparecen en la obra, entre el maestro, el médico y el sacerdote, sobre la relación entre fe y razón, y entre los valores políticos y sociales vigentes en aquella sociedad hipócrita, hay dos historias amorosas que sirven de conexión a muchas acciones de la obra. Una termina sin mayores complicaciones porque los protagonistas tienen claro que el amor está por encima de cualquier convención social o religiosa. Es la que protagonizan dos jóvenes, Julio, seminarista, y Adela. Pero hay otra relación de mucho más calado que sirve de eje transversal de la novela y está protagonizada por Bernardo, el sacerdote del pueblo, y por Enriqueta, viuda ya, una señora adinerada que tiene vivienda en el pueblo, pero que suele habitar en Madrid, los cuales se aman. Fruto de ese amor ha nacido un hijo, Francisco Javier, que se ha hecho sacerdote como su padre. Estamos ante un argumento y ante un ambiente tan cargado y complejo como el que Leopoldo Alas Clarín había planteado en la mejor obra literaria del siglo XIX español, La Regenta, pues también ella, como Enriqueta, engañó a su marido, al que no quería, para mantener relaciones con otro hombre. Ana Ozores con Álvaro Mesía, Enriqueta con Bernardo. Es más, la figura del confesor juega en ambas obras un papel esencial. En La Regenta, Fermín de Pas, aquí el cura del pueblo. Pero el tratamiento que Clarín da a esa relación es mucho más retorcida y confusa. No en vano estamos en el siglo XIX, que la que el profesor gallego le otorga a la suya. Si Fermín de Pas, aunque ama a Ana Ozores, no es capaz de abrirle su corazón y entregarle su amor, porque se siente condicionado en extremo por su propia madre y por la institución eclesiástica, y por ello la entrega en los brazos de otro hombre, Álvaro de Mesía, y luego, cargado de celos y de odio, la traiciona, Bernardo y Enriqueta actúan ya con la modernidad, la valentía y la libertad que el amor exige. No tienen inconveniente en plantear abiertamente su relación. En efecto, cuando el hijo se entera de lo sucedido, obliga al padre a cambiar de vida, porque como sacerdote tiene que ser perfecto, en tanto que el padre Bernardo, el cura del pueblo, no encuentra dificultad en armonizar el sacerdocio con el amor que siente hacia Enriqueta. Al igual que el Frankenstein de Mary Shelley, creado a principios del siglo XIX, Bernardo se siente solo y pide una compañera, porque la soledad lo supera, y al igual que Frankenstein, también Bernardo pierde el sentido. No puede tomar un rumbo distinto, porque sabe que sus ansias son producto del amor, frente a una ley, la del celibato, que atenta contra la tendencia natural del hombre. Porque ¿quién puede construir una ley tan severa y antenatural que para ser sacerdote el hombre tenga que renunciar al matrimonio? Desde luego Jesús no la estableció, pues sus discípulos tenían esposa y él aceptó, como normal, esa situación. Es más, en el Génesis, Dios, tras haber creado a Adán, entendió que no era bueno que el hombre
estuviese solo y le dio una compañera semejante a él. Deleuze, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, considera que el mundo puede interpretarse desde dos lecturas posibles: la lectura clínica propia de chamanes, líderes religiosos y políticos integristas que se sienten poseedores auténticos de la verdad sin aportar muchos argumentos para justificarla. En tanto que hay otra lectura posible de la vida, la crítica, inaugurada por Immanuel Kant a finales del siglo XVIII en su crítica de la razón pura, gracias a la nueva mentalidad burguesa expresada en la Ilustración, para la que la razón ha de convertirse en el fundamento de todas las acciones del hombre y que éstas, además, deben estar orientadas por la ética. Es esta lectura crítica que intenta explicar e imponer Bernardo sobre la verdad clínica de Francisco Javier, la que termina enfrentando a ambos personajes. La lectura que hace Francisco Javier del mundo es una lectura medieval, la del libro único y verdadero que encerraba una verdad universal y que está por encima de la humanidad y del sentimiento de los hombres y que reclama fe ciega a la divinidad y que además obliga a actuar exclusivamente de acuerdo con lo que algunos creen que es la voluntad de Dios. En tanto que la lectura de Bernardo y de Enriqueta, la lectura crítica, genera una verdad que emana de la razón y de la experiencia de la vida, y asienta sus raíces en la humanidad y en el amor, considerando que Dios es Padre amantísimo y misericordioso, que no puede pedirle al hombre ser infeliz y desgraciado cuando puede ser dichoso y feliz amado. Enhorabuena, Juan José, creo que la obra merece la pena leerla y además va a tener un gran éxito por su contenido y por la enorme coherencia y profundidad de pensamiento y de trabajo que tiene. Enhorabuena. Ahora, ¿no? Ahora sí. El adjetivo es anonadado. Me siento anonadado. Tener dos presentadores de la categoría de Miriam y Juan es un lujo, es una suerte tener amigos así, y estoy realmente no solamente muy agradecido, sino realmente satisfecho y anonadado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un ensayo que supera la novela, y Miriam, pues igual, muchísimas gracias. Y ese recuerdo hacia mis hijos, la gran novelista de la casa es mi hija Brigi, ella es la profesional, yo soy un aficionado, y mi hijo Juan un artista, y hoy tengo la suerte, tú que decías antes, que yo tengo mucha vinculación con el nombre de Federico, y es que aquí está mi hijo Federico, y yo tengo un hijo que se llama Federico, que vive en Alemania, y precisamente llegó anoche él y su mujer, lo cual para mí es una alegría, como podéis imaginar, enorme. Y gracias, como no, al editor que desde el primer momento trató mi novela con mucho mimo, con mucho entusiasmo, y yo le estoy muy agradecido, además de que me encanta el diseño de la portada, me gusta mucho, y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros, amigos, y por eso os tuteo, y permitidme una línea nada más, un recuerdo muy cariñoso para don José Montero, a quien tanto de los que hay aquí conocemos, que está pasando por unos momentos muy difíciles, los más difíciles de su vida. Un recuerdo cariñoso para don José Montero. Por último, Miriam, por una cuestión ineludible, ha perdido la llave de la casa, se tiene que ir en un momento. Y a esperarme todo lo que pueda. Bueno. En La noche de San Juan, es una novela, es un relato en el que cuento una historia principal que Juan Santaella
la he puesto mucho mejor de lo que yo soy capaz de hacerlo. Cuento la historia de un sacerdote pues, que llega a un pueblo para suplir la plaza dejada por el anterior cura párroco, que ha sido cesado fulminantemente por el obispado sin estar claras las razones de su cese. Esa es la historia principal y hay otra serie de historias paralelas. En el panorama histórico, la temporalidad de la novela ocupa un año, concretamente del 17 de julio del 58 al 23 de junio del 59. Un año completo, 12 meses, 12 capítulos. Comienza el 17 de julio, la víspera de la gran fiesta nacional del momento, en una sociedad regida por una bicefalia ineludible, como era el franquismo y como era la Iglesia, con todas las sombras que aquello tuvo y con todas las luces que nosotros de niños vivimos en una infancia feliz a pesar de todo lo que sale. Se inicia la novela el día antes de la fiesta nacional y concluye en la noche de San Juan, en la mágica noche de San Juan, donde cualquier cosa puede ocurrir, desde que la chica encuentre al mozo de sus sueños, hasta que unas hierbas curen los males de amores y los ahogamientos, hasta aquella transgresión que en los pueblos se vive en la noche de San Juan, en aquella época, donde se saltaban las normas impuestas por el gobierno civil y donde había incluso una lujuria soterrada por callejones y placetas, aprovechando la festividad de la noche de San Juan. El escenario, pues ya lo ha dicho Juan, un pueblo como puede ser cualquier pueblo de nuestra geografía, en el 22º aniversario del franquismo. Es una novela realista y costumbrista en la que intento narrar lo que ocurrió en aquel año. O sea, hay una historia que es el hilo argumental de la novela y esa historia tiene una escenografía en un pueblo donde ocurren cosas, las cosas que ocurren en todos los pueblos, pequeñas anécdotas que debido a la falta de grandes noticias, esas pequeñas anécdotas de murmuraciones, de envidias y tal, se convierten en los grandes acontecimientos del pueblo. Cuento cómo vivían, el modus vivendi. Yo de niño me impresionaban sobre todo, yo vivía en una zona cercana a las minas de Alquife y recuerdo, es una imagen imborrable, las procesiones de mineros de noche. No había transporte, los autobuses vinieron en la década de los 60, en los 50 no había transporte, no había bicicletas siquiera, eran gente muy pobre, que vivían casi en la miseria, y entonces iban a las minas de Alquife desde la Calahorra, andando, y siempre cuando iban era un grupo de gente animoso e incluso cantando. Sin embargo, la vuelta era un cortejo triste, de hombres abatidos, de hombres derrumbados, todos pintados del origisto, del polvo de las minas de Alquife, alumbrándose con carburo, aquellos artefactos cilíndricos de donde salía una luz una llama a modo de soplete que ni el aire era capaz de apagarla, pero que siempre había un riesgo, oye, que va a explotar el carburo, y entonces te asustaba mucho porque yo en realidad de niño no sabía cómo funcionaba aquel carburo para que... Bien, pues hablo, y esa es la perspectiva costumbrista de la novela, de cómo vivía la gente. ¿Qué gente? Pues gente sencillas, trabajadoras, humildes, sarcásticas, más religiosas en la forma que en el fondo, no sé, regidas apegadas a las tradiciones, apegadas también a una manera de vivir en la pobreza, donde ellos estaban anclados, pero sin embargo una felicidad casi infantil e inmotivada regía sus vidas, unas vidas duras, donde el diario subsistir era realmente difícil y complicado. La sociedad, que yo recuerdo, de aquella época, estaba perfectamente segmentada en vencedores y vencidos. Y mi novela
recurro a una imagen literaria, a la alegoría, recurro al icono alegórico para expresar esa dualidad de vencedores y vencidos en los ancianos del pueblo que están permanentemente buscando el sol o la sombra según la climatología. Según invierno buscan los pollos de la iglesia, según verano los pollos del ayuntamiento, y simbolizo todavía más porque los roles, el rol de cada uno está perfectamente planificado. El vencedor levanta la voz y levanta el cayado para hablar, y el vencido habla en voz baja, no se atreve a llevarle la contraria, y mientras el vencedor levanta el cayado hablando, el vencido hace surcos. Es una imagen literaria que a mí me impresionaba. Hace surcos en el suelo o se limita a liar aquel cigarrillo cilíndrico con sus manos de artrosis y sus temblores, aquel cigarrillo que los pudientes lo liaban de carne, perdón, de caldo de gallina, no sé si recordáis aquella picadura, de caldo de gallina. Los menos pudientes de curruco, una pestosa, yo lo recuerdo que olía muy mal el curruco, y los que no tenían nada con hojas de cerrajas secas para fumar. Entonces, en esa escenografía y con estas gentes y en este año ocurre mi historia. Sí, era una sociedad regida por una bicefalia, por un binomio de iglesia y Estado, y en los pueblos por un triunvirato de autoridades, el cura, el alcalde y el cabo de la Guardia Civil, que lo presidían todo y todo lo organizaban y todo lo controlaban. Pues sí, era una época de, lo decimos en la solapa del libro, pues de sermones y proclamas, de uniformes y estandartes y banderas y las celebraciones religiosas y las celebraciones políticas que estaban íntimamente unidas. No había celebración religiosa sin presencia política, ni celebración política sin presencia religiosa. En fin, recordemos, por ejemplo, la imagen de Franco bajo palio. Entonces, en aquella sociedad regida por el pecado, todo era pecado. Y había incluso una catalogación de los pecados: el mortal, el venial, el mortal muy mortal, el sacrilegio, el menos mortal, y luego estaba el purgatorio y el cielo y el infierno y el limbo, a donde iban los niños que no se bautizaban y los tontos. Y entonces, pero nuestro protagonista no le gusta ese Dios justiciero permanentemente preocupado por castigar a los malos y a los buenos en cuanto se descuidaban. No te podías descuidar porque enseguida ya había pecado. Si es que hablaba en fila y era pecado, todo era pecado. Y entonces, en aquella sociedad, nuestro protagonista, el cura, no le gusta. Él quiere el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, el Dios Padre, que perdona y que contempla la debilidad de la naturaleza humana, y ese es el Dios, el mensaje del Evangelio que el cura nuestro exige. En aquel tiempo, del año 58 o 59, hombre, yo en el libro no hago un acta notarial, no quiero hacer un acta notarial, pero bueno, una crónica del tiempo sí lo es. Y entonces, ¿qué ocurrió en aquel año? Pues mira, Federico Martín Bamontes fue ganador de la montaña en el Tour de Francia. Salió una figura futbolística, Pelé, porque aquel año se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol en Suecia. Los americanos echaron el Explorer, los rusos, los soviéticos, echaron el Sputnik, que dice que se estrelló contra la luna. Apareció la primera muñeca Barbie aquel año. Se murió uno de los papas más carismáticos de la Iglesia Católica, Pío XII. Llegó un papa muy querido, el general Roncalli, llegó Juan XXIII. Y con Juan XXIII aparecieron los primeros auspicios de que luego sería el Vaticano II, y lo cito porque ese Vaticano II era la esperanza para muchos curas
que tenían una problemática que la Iglesia no se lo resolvía, la Iglesia miraba para otro lado, y que en ese Vaticano II ellos esperaban que se les solucionara. No había luz eléctrica, llega el cine, y el cine marcó un hito en la historia de los pueblos, ¿no? En cualquier corralón se extendía una gran lona y una caseta para la proyección y a ver las películas. No había asientos. Yo recuerdo la gente que se llevaba sus sillas, una imagen absolutamente surrealista, pero con qué encanto la gente con su silla, cargando sillas al cine y luego volviendo del cine con las... ¿Qué películas? Pues o películas o religiosas o dirigidas por el régimen. Antes de toda película se proyectaba el nodo, era obligatorio. La sigla del nodo, noticias y documentales, ¿no? La Virgen de Fátima, aquella de Fernando Gómez, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Mala raza. No, Raza fue una película cuyo guionista fue Franco, con seudónimo de Andrade. Balarrasa, la película de Fernando Franco era Balarrasa, La Duquesa de Belavejí, o sea, una serie de películas, bueno, a mí me entusiasmaba. Pero recordar, porque todos más o menos somos de la misma edad, que la censura de las películas... No quiero parar, pero bueno, seguiremos. Bueno, seguiremos. Recordad que las puertas de la Iglesia, el gobierno militar, el gobierno civil, mandaba unas censuras en guarismos, uno para todos los públicos, 1R para todos los públicos con reparo, 2 hasta 14 años, 3 hasta 21 años, 3R, cada cosa se ponía seria, para mayores con reparo, 4 gravemente peligrosa, no puede verse. Con lo cual, hacía todo lo posible por ver las películas de Abagatner, de Silvana Mangano, madre mía, eso no había que ver. Los aparatos de radio también fueron un referente inolvidable. Había muy pocos aparatos de radio. En mi novela el primero que llega es el del reloj mío, ya lo veréis que ver. Y los aparatos de radio no era una cosa anecdótica, concitaban en las casas de quienes los tenían a todo el pueblo, o bien para oír el partido de fútbol, y yo destaco en la novela 3 emisoras, porque creo que eran las más importantes. Radio Nacional de España, para escuchar el parte, que no las noticias, utilizando una terminología totalmente castrense, el parte de guerra, no, el parte. Vamos a ver el parte en Radio Nacional, ha dicho el parte, ¿qué tal? Y luego en Radio Nacional también las novelas, aquellas novelas que concitaban en torno suyo una gran cantidad de ellos. La otra emisora que yo destaco es Radio Andorra. Radio Andorra con la voz tan peculiar. Aquí, Radio Andorra, de la locutora y la relación de discos dedicados, relación de discos que era más larga que la propia canción. Era interminable. ¿No? Los discos dedicados eran interminables. Canciones, no me digáis que no es un recuerdo bonito. Cachito, cachito de Gloria Rasto, Quiéreme siempre de los 5 latinos. Una paloma blanca de Antonio Molina, o el agua del Avellano, o Soy mi negro de Antonio Molina, o las coplas de Machín, y el emigrante de Juanito Valderrama, y la primera comunión de Juanito Valderrama, o aquellas canciones de Mili y Margarita se llama mi amor, o Quinto Peluso, no llores más, mira a tu padre, etcétera, 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 etcétera. También empezaron a entrar canciones extranjeras. Polanca, en esta época, con O Carol, canción que luego el dúo dinámico popularizaría, el O Carol. Una canción bellísima, la de los Platter, Only You, Domenico Modugno. O sea, son canciones que escuchábamos a todas horas y que nos entusiasmaban. Y la tercera emisora que yo cito en el libro es la Pirenaica, la emisora prohibida, pero que era una transgresión escucharla. La Pirenaica, que se llamaba así porque se creían que se emitía de los Pirineos, realmente se emitió desde Moscú en un principio, porque fue una emisora creada por el Partido Comunista, concretamente Santiago Carrillo y la Pasionaria. Se emitió primero en Moscú y luego en Bucarest, Rumanía.
emisora que la escuchaban los afines a Franco y los contrarios de Franco, porque era una vía de información magnífica. Pues yo recuerdo concretamente a mi padre, a mi querido padre, que en mi casa había una habitación que se llamaba el comedorcillo, donde estaba la radio, luego había una puerta que daba al portal y la ventana. En la ventana, lógicamente, había una cortina, y entre la cortina y la ventana mi padre había puesto 2 clavos. ¿Para qué? Para por la noche en esos 2 clavos colgar una manta que hacía evitar que el sonido de Radio España Independiente saliera, se pudiera escuchar desde la calle. Y en aquella emisora de Radio España Independiente, el 31 de diciembre del año 1958, fue quien primero dio la noticia del triunfo de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, el Che Guevara y los revolucionarios de Cuba, cuando destronaron, echaron del poder a Fulgencio Batista. ¿Qué más cosas? Bueno, no puedo olvidarme de los bailes de la plaza con sus normas estrictas, que no había quien se las saltara. O sea, el brazo izquierdo del hombre extendido y el brazo derecho de la mujer también cogido las manos. El brazo derecho del hombre en la cintura de la mujer y el izquierdo de la mujer en el hombro del hombre, y de una distancia considerable. Y si el varón intentaba acercar distancia, el codo como parapeto insuperable. Y además eso vigilado por todo el mundo a ver si las distancias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y luego el 600. El 600 del año 58 era una señal de riqueza o casi de opulencia, porque ¿quién tenía coche? El marqués, la marquesa y nadie más. Pero sobre todo, el gran icono en el aspecto motorizado del momento, de la época, fue la Vespa. La Vespa, que la llevaron al pueblo de mi novela, 2 maestros recién casados, jovencitos, de Falange, muy queridos en el pueblo, y que, muy queridos, muy admirados en el pueblo, y que hicieron más amistad con los que eran críticos al régimen, o sea, el cura, el médico y el maestro. Estos jóvenes de Falange hicieron más amistad con ellos que con otros falangistas recalcitrantes del pueblo, porque simbolizaban la modernidad. Pero la Vespa, que la popularizó en la película Vacaciones en Roma, y Gregory Peck, ¿no? Sí, el gran icono. ¿Quién tenía una Vespa? ¿Quién pudiera tener una Vespa en aquel momento? Bueno, no me quiero hablar. Una institución fundamental de la época era el seminario. El seminario por donde tantas personas, tantos niños pasamos, porque era una época propicia para el nacimiento de las vocaciones sacerdotales, acrecentado, alentado por el ambiente de la época. Pero el seminario era un lugar, los niños del pueblo teníamos difícil estudiar si no éramos muy ricos, porque en Granada venirse a estudiar era venirse interno al Sagromonte o a Escolapios, se necesitaba un nivel. Sin embargo, estudiar en los seminarios, no había, en los pueblos grandes no había ni siquiera institutos. Entonces, estudiar en el seminario era fácil, era cómodo y tenía mucho prestigio. Los seminarios tenían mucho prestigio académico, porque en el seminario se estudiaba de verdad y se adquirían unos hábitos de conducta y de comportamiento realmente extraordinarios. El esfuerzo, la responsabilidad, la amistad, la colaboración, aquello se alentaba en el seminario y era la parte positiva del seminario, aunque lógicamente también tenía su aspecto negativo. No quiero alargarme, voy a ir concluyendo, pero no puedo dejar de citar la emigración. La emigración de estos años. Se emigraba a Brasil, se emigraba a Alemania, pero sobre todo se emigraba a Barcelona, a Cataluña. Se emigraba a Cataluña en aquel tren emblemático, el andaluz se le llamaba en Cataluña y el catalán se le llamaba en Granada, que tardaba hasta 24 horas en arribar a destino. O sea, tan lento era el tren que por la zona de Valencia la gente se apeaba con las bolsas, la llenaba de naranja y se volvía a subir al tren. Un tren que paraba en todas las estaciones, grandes, pequeñas, apeaderos y hasta en medio de la nada durante las noches.
aquel tren porteador de tantos andaluces ilusionados con cambiar de vida, porque evidentemente la vida que tenían en el pueblo, para la gran mayoría, era una vida mísera que le impedía vivir con un mínimo de vida. Bueno, y con esto concluyo. El tema estructural de la novela, ¿cuál es? El tema estructural de la novela, mejor que lo ha dicho Juan Santaella, no lo voy a decir yo, pero es la soledad del cura párroco, la soledad y los problemas de fe. Efectivamente, yo he establecido conscientemente un paralelismo entre mi cura, mi protagonista, el sacerdote de mi novela, y el magistral de la regenta, porque era inevitable, pero también con otro sacerdote emblemático de la literatura española, con San Manuel Bonomártir. Vamos a ver, desde mi punto de vista, el cura de la regenta, don Fermín de Paz, el cura de la obra de Clarín, es un hombre ambiguo que no sé siquiera si ha perdido la fe. Yo creo que no pierde la fe, pero lo que sí pierde es la vergüenza y la dignidad. Es un cura indigno, innoble. El camino que él establece para seducir a Ana Ozores es indigno. El cura de San Manuel Bonomártir de Unamuno es un cura que ha perdido la fe, pero no ha perdido ni la dignidad, ni la vergüenza, ni la caridad cristiana. Es un cristiano ejemplar, aunque haya perdido la fe. Nuestro cura, nuestro sacerdote, nuestro cura rural de la novela, en un principio parece hipócrita, parece cínico, pero en realidad es un hombre agobiado por un problema que le desborda y que no sabe solucionar, porque la Iglesia en aquel momento no le ayuda. La Iglesia no ayudaba a los curas en esta problemática. Don Bernardo, el padre Bernardo, se enamora de una mujer, ama a una mujer y se siente amado por esa mujer. Claro, pues ya está ahí el celibato, ya está ahí el pecado. Pero ellos no consideran que eso sea pecado, porque si el amor es el sentimiento más noble del ser humano, y ellos aman, Dios ha sido quien ya ha instalado en la masa de la sangre el sentimiento del amor, y Dios no puede propiciar nada que sea pecaminoso. Por eso el referente del sacerdote es el Dios, es el mensaje glorioso del Evangelio. Él dice que las leyes de la Iglesia no son las leyes de Dios. Las leyes de Dios son una cosa y las leyes de la Iglesia son las leyes hechas por hombres con manos de hierro para no perder su autoridad. Entonces, el cura de mi novela no pierde la fe ni la dignidad. Es un hombre en su corazón anidan avispas y mariposas. Es un hombre agobiado, es un hombre atormentado por un problema que le desborda y del que no sabe cómo salir. Pero que él siempre busca en ese Dios bondadoso el referente a su problemática. Y ya se acaba. Resumo, mi novela he querido que sea un relato costumbrista de una época y de un lugar, con una historia principal y otra serie de historias paralelas. Y la angustia vital del sacerdote, encerrado en su castillo interior, como decía Santa Teresa, en su torre de cristal, con los pilares de la fe, del amor y del pecado. Y dicho eso, también quiero que mi novela sea una evocación a la nostalgia de todos aquellos, la mayoría de los que estamos aquí, sino todos, que vivimos aquella época como niños o como adolescentes y que fuimos o protagonistas o espectadores de primera gama. Pues, queridos amigos, si mi novela no os gusta, os pido que me lo digáis. Y si os gusta, que se lo digáis a otro. Que se lo digáis a otro para que la compren. Vale, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, un placer haber estado con vosotros esta tarde presentando mi novela. Muchas gracias.